Primero que nada, me gustaría introducirme como mi nombre es Juan Pablo Ballarini de vuelta, soy el CTO y co-founder de Eagerworks. Somos una empresa de software de acá de Uruguay, que básicamente trabajamos para el exterior y hace un par de años ya empezamos a trabajar con AI. Y bueno, la idea de esta charla es hacer una introducción a lo que son las LLMs. Ahora vamos a entender bien qué es esto y cómo funciona por atrás ChatGPT. Pero está bueno entender un poco la motivación de esta charla, que fue básicamente tratar de explicarle al equipo, digamos, qué era ChatGPT, cómo funcionaba. Para alguna forma también, cuando usamos ChatGPT, entender qué está pasando por atrás. Un mini disclaimer al principio voy a hacer es que es difícil resumir en menos de una hora algo que llevó 15 años de evolución, digamos. Así que hice un esfuerzo importante en tratar de simplificar un poco las cosas. Capaz que alguna cosa va a estar simplificada un poco de más, pero la idea es que la entiendan, entiendan la idea de fondo por lo menos. Y obviamente si les interesa el tema, pregunten y bueno, la vemos después. Si no, me mandan un mail o lo que sea y lo vemos más a fondo, que está bueno discutirlo. Entonces, ahí sí me funciona. Ahí. La idea de la charla es, bueno, este es como el temario que vamos a tocar. Primero vamos a hacer una introducción a lo que son las LLMs. Después vamos a ver un tema que está muy relacionado con las LLMs, que son las redes neuronales. Después vamos a ir un poco viendo lo que son los embeddings y entender para qué sirven y cómo ChatGPT usa esto por atrás. Y después, para cerrar un poco, bueno, qué recomendaciones damos nosotros en Eagerworks y bueno, cómo yo personalmente veo el futuro de esta tecnología y bueno, el futuro un poco más filosófico de todo lo que hay por atrás, o lo que se viene capaz. Bueno, para arrancar no tiene mucho sentido hablar de ChatGPT sin entender esta tecnología que hay por atrás, que bueno, son las LLMs. Entonces, ¿qué es bien una LLM? Bueno, LLM básicamente es Large Language Model, que vendría a ser como, bueno, un lenguaje, un modelo de lenguaje grande, eso es como la traducción literal. Perdón. Pero ¿qué es este modelo de lenguaje? Bueno, un modelo de lenguaje es un modelo, valga la redundancia, que de alguna forma modela la realidad de un lenguaje, ¿tá? Por ejemplo, puede ser el lenguaje inglés, o el lenguaje español o lo que sea. ¿Qué significa que modela el lenguaje? Y bueno, que de alguna forma produce una continuación razonable del texto que vio hasta ahora, ¿tá? Estos modelos lo que hacen es continuar el texto y predecir la próxima palabra. ¿Qué significa razonable? Bueno, lo que uno esperaría después de ver miles o millones de páginas web, libros, etcétera, ¿tá? Bueno, no sé por qué no me deja moverme, pero van a escuchar ese ruido seguido. Bueno, ¿qué significa esto de modelo que hace una predicción razonable del texto? Bueno, si yo tuviera el texto, the best thing about AI is its ability to, bueno, acá va a ir una siguiente palabra, entonces estos modelos van a ir prediciendo una palabra. Entonces, lo que yo podría ver es, bueno, la palabra el conjunto de palabras que podría aparecer después de eso es, por ejemplo, learn, examine, create, do, etc. Y esas palabras van a aparecer con cierta probabilidad, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en este caso, the best thing about the AI is its ability to, bueno, learn es muy probable que aparezca, en este caso con un 4% de probabilidad. Entonces, podría seleccionar esta palabra, este conjunto de palabras, y quedarme con esa e ir predeciendo a una palabra, ¿tá? Ahora después vamos a ver cómo generar estas probabilidades, pero la idea es esta. O sea, nosotros tenemos un texto, el modelo predice la próxima palabra con una cierta probabilidad, ¿tá? Algo importante también es, todas estas cosas que vamos a ver ahora son bastante empíricas, no es que hay una teoría fuerte atrás, o sea, esta teoría se está definiendo a medida que va pasando el tiempo y se van descubriendo cosas, y no hay fórmulas mágicas para todo esto. Muchas de estas cosas son bastante empíricas y se han visto mucho con prueba y error. Eh, a ver ahí, sí, ahí funciona. Entonces, ¿qué palabra vamos a elegir? Por ejemplo, si yo tuviera este texto, como les mostraba, ¿cuál de estas palabras elegimos? Bueno, podríamos decir, elijo la que siempre, la que tiene mayor probabilidad, ¿está? Entonces, si nosotros hacemos esto, the best thing about AI is ability to, bueno, la siguiente era learn, después, teniendo ese texto, la siguiente puede ser from, después puede ser experience, después hay un punto, después it, etc. Entonces, está esta noción de que vamos generando palabras de a una y vamos generando la que tiene más probabilidad, ¿no? Pero algo que se vio es que si nosotros hacemos eso, que es siempre elegir la palabra con más probabilidades de salir, lo que pasa es que estos modelos generan texto que no tiene sentido.
¿tá? Entonces, si ven acá, por ejemplo, dice, the AI is it's a very good example of this, it's a very good example of how to use bla, 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 it's a very good example, it's a very good example. Se empieza a repetir, empieza a generar texto que no tiene sentido, etc. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿qué pasa si en vez de generar texto usando siempre la palabra que tiene más probabilidad, bueno, cada tanto elijo otra que no sea la que tiene más probabilidad? Bueno, y ahí surge esta noción de lo que decimos temperatura, que si empiezan a jugar con estos modelos van a ver que hay un parámetro que dice temperatura, que básicamente es esto, que básicamente, por ejemplo, temperatura 0,8 es el 80% de las veces no elijo la que tiene más probabilidad. Entonces, en este caso, el 80% de las veces, bueno, no elijo learn, sino que elijo alguna de estas otras. ¿Tá? Eso es lo que es la noción de la temperatura. Entonces, se vio que si yo tengo una temperatura mayor a cero, el texto que genero, bueno, empieza a tener más sentido. En este caso, por ejemplo, no repite cosas. ¿Tá? ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, si yo tengo una temperatura mayor a cero, significa que puedo, para la misma entrada, generar salidas diferentes. ¿Tá? Yo siempre que le pase la misma entrada, voy a generar salidas que son diferentes. Entonces, en este caso, the best thing about this ability to learn, bueno, la continuación en este caso fue esta, en este caso fue esta, en este caso fue esta. Entonces, creo que acá todos se están preguntando, bueno, todo lindo con esto, funciona, o sea, ¿de dónde sacaste estas probabilidades, no? Bueno, entonces acá podemos hacer un ejemplo medio de juguete, pero está bueno para ilustrar un poco la idea, que es, ¿qué pasa si yo agarro las páginas de Wikipedia de perros y gatos? ¿Tá? Yo agarro estas páginas, extraigo cuántas letras, o sea, cuántas veces se repiten cada letra en estas páginas. Entonces, por ejemplo, en gatos la E se repite 4.000 veces, 4.338, en perros 3.800, etcétera. Pero ya en esto tan simple, yo puedo ver que hay ciertas distribuciones que se empiezan a cumplir. Por ejemplo, la E es lo que más aparece, después es la A en ambos páginas de Wikipedia, pero en gatos es la T, en perros es la O, obviamente porque hay muchas O's en perros y muchas T en gatos, pero ya empiezo a ver que surgen algunos patrones. ¿Tá? Entonces, podría decir, bueno, voy un paso más adelante y digo, ¿qué pasa si agarro todo el texto de Wikipedia? No solo perros y gatos, sino agarro toda la Wikipedia, digo, bueno, cuento cuántas veces aparece la E, cuántas veces aparece la T, la A, etcétera, y hago una especie de histograma, digamos, de la distribución de probabilidad de cada letra. ¿Tá? Entonces, algo tan simple como esto, de alguna forma, es un modelo de lenguaje, que genera letras, digamos, con una probabilidad. Entonces yo podría tener un modelo que con estas probabilidades genera letras y bueno, me puede generar algo así. ¿Tá? Obviamente esto no tiene ningún sentido, ¿tá? Pero eh, cumple con la distribución de probabilidad de lo que es el idioma inglés. Yo podría agarrar y decir, bueno, obviamente esto no tiene ningún sentido porque me faltan espacios, por ejemplo. Entonces podría decir, bueno, ¿qué pasa si a mi diccionario de palabras le agrego el espacio como una letra? ¿Tá? Yo puedo ver cuál es esta distribución de probabilidad de que haya un espacio, ¿tá? Y agregar esto a este modelo. Entonces yo hago eso y le agrego el espacio como una letra, empiezo a generar cosas así, que ya empiezan a tener un poco más sentido. ¿Tá? Eh, de vuelta, podemos ver esto y decir, bueno, en realidad no tiene sentido que haya una palabra de largo 25. Podría contar el largo de las palabras de Wikipedia, digamos, y hacer de vuelta cuál es la distribución de probabilidad del largo de una palabra. Entonces, por ejemplo, una palabra de largo 25 es casi o sea, muy probable que no exista, pero es muy probable que haya una palabra de 3. Entonces, fuerzo eso sobre mi modelo. Entonces ahí, bueno, de alguna forma empiezo a generar cosas que, si yo entrecierro un poco los ojos y lo miro, bueno, puede parecer que es un texto. Entonces, con esta noción de nosotros tenemos un modelo, en este caso súper básico y que no funciona muy bien, de cómo generar lenguaje, lo puedo ir llevando más, digamos, haciendo cada vez más complejo y sumando cosas y van a ver que podemos llegar a algo bastante interesante. Y acá ustedes me podrían decir, bueno, en realidad no tiene mucho sentido generar letras de a una, ¿no? Nosotros cuando hablamos pensamos en palabras, digamos, ¿no? No generamos letras de a una. Entonces, podría generar de a palabras. Pero sin ir muy adelante, quería ir un paso atrás primero y decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de generar de a una letra, digamos,
siempre que genero una letra, me fijo la anterior, ¿tá? Entonces, por ejemplo, yo podría armar esta especie de matriz, digamos, que dice, bueno, si hay una T, es muy probable, o sea, cuanto más oscuro es más probable. Si hay una T, es muy probable que haya una H en inglés. Si hay una Q, es muy probable que haya una U, pero es muy poco probable que haya otra letra. ¿Tá? Entonces acá tengo un modelo que toma en cuenta la letra anterior para generar la siguiente. A esto se le llama, en este caso, 2 grams, digamos. O sea, para generar una letra me fijo la anterior. Y bueno, ya con algo que es mega simple de vuelta, ya empiezan a surgir alguna palabra. Ten, we, ace, que si nos fijamos en esto de acá, ya no había ninguna palabra en este modelo de lenguaje. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿qué pasa si, o sea, empiezo a mirar muchas letras para atrás, ¿no? Eh, entonces surge este noción de n-grams, digamos, n-grams, que yo, por ejemplo, el 5 gram, básicamente es cuando voy a generar esta letra, la L, me fijo las 4 anteriores para generar esta letra. Entonces, ya en algo como 5 grams, se empieza a ver que empiezan a surgir palabras. Special, average, consumer, market. Puedo ir más adelante, ¿tá? Y decir, bueno, ¿qué pasa si generara muchos enegramas de estos? Ahora lo vamos a ver. Pero como les decía, o sea, nosotros no pensamos en letras, sino que pensamos en palabras, ¿tá? Entonces, podemos decir, bueno, ¿cuántas palabras hay en el idioma inglés? O sea, no tiene sentido ir de a una letra, vayamos a palabras y que nuestro diccionario, digamos, sean las palabras. Entonces, hay más o menos 40.000 palabras que se usan comúnmente en inglés. Entonces, yo podría decir, si yo tengo un dataset demasiado grande, por ejemplo, no sé, todos los libros que se escribieron en la historia de la humanidad, podría calcular estas probabilidades capaz, ¿no? Entonces, eh, si yo calculo, o sea, hago un modelo que reproduzca o sea, la distribución de probabilidad de que exista una palabra, de que se genere una palabra, y hago ese modelo, bueno, genero esto. Si tengo los 1 grams, o sea, básicamente voy generando una palabra sin ver las anteriores. Obviamente, todo lo que aparezca acá van a ser palabras, porque mi diccionario son palabras, no son letras ya. Pero cuando vamos a 2 grams, básicamente empezamos a ver relaciones entre palabras. Por ejemplo, en este caso está aid y emergency, ¿tá? Yo cuando generé esta palabra emergency me fijé en la anterior y bueno, están bastante relacionadas. Por ejemplo, esta otra, couple, between. O sea, son palabras que generalmente están juntas y empiezo ya a ver relaciones entre palabras. Podemos decir, bueno, ¿qué pasa si vamos más allá de esto? Y bueno, vamos a escalar esto y generar un chat GPT a partir de enegramas suficientemente largos, ¿no? El tema con esto es, no hay suficientemente texto, digamos, en la historia de la humanidad, o sea, ni en libros, ni en páginas web, ni lo que sea, como para poder calcular estas probabilidades. ¿Por qué? Bueno, si nosotros agarramos Common Crawl, que es un dataset que tiene billones de palabras, que básicamente creo que es alrededor del 60% de Internet, o sea, es un disparate ese dataset. Si nosotros tenemos 40.000 palabras en el idioma inglés, el número de combinaciones de 2 grams, digamos, es 40.000 por 40.000, que me da 1.6 billones. Ya si vamos a 3 grams, son 60 trillones. Y si vamos a 20 grams, o sea, algo que me permitiría generar párrafos, o sea, básicamente para escribir una palabra me fijo en las 20 anteriores para predecir la siguiente. Ese número, digamos, ese número de posibilidades es mayor que el número de átomos en el universo. ¿Tá? Entonces son números disparatados, digamos, que por más que quisiéramos, no podríamos calcular esas probabilidades usando el texto que tenemos generado en la historia de la humanidad. Entonces, de alguna forma, ¿cómo hacemos en la vida real cuando tenemos un problema que tiene infinitas posibilidades, ¿tá? Casi infinito, digamos, y necesitamos estimar ese valor, ¿no? No tenemos el valor, digamos, 100% accurate, pero podemos más o menos estimarlo. Bueno, en realidad lo que hacemos en la vida real es generar un modelo de cómo funciona esa realidad y estimar ese valor, ¿tá? Entonces acá vamos a volver un poco al liceo, digamos, y vamos a poner un ejemplito que es, bueno, si yo soy Galileo en el 1500 y quiero estimar cuánto tiempo demora en caer una pelota desde cierta altura, puedo subirme a la torre de Pisa, decir, bueno, subo 10 metros, esto demora
esta pelota demora 3 segundos en caer, subo 20, demora 5, si sumo 40, demora 6 segundos. El tema que esto es, yo a la Torre Pisa tiene 100 metros, si quiero saber cuánto demora en caer una pelota a los 200 metros, no tengo una estructura suficientemente alta que me permita hacer eso. Entonces, lo que tengo que hacer es, de alguna forma, modelar esta realidad y estimar cuál sería el valor. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, subo un par de pisos, calculo cuánto demora en caer, etcétera. Y bueno, básicamente tomo esos datos y digo, bueno, eso parece una recta, ¿no? Entonces podría decir, bueno, genera una recta que pasa por esos puntos y de alguna forma modela este problema. Obviamente van a ver que hay puntos que no quedan adentro, pero ya más o menos tenemos una aproximación bastante grande a lo que es este problema. Y en este caso, la ecuación de la recta es ax más b y surge esta noción de, bueno, tenemos un modelo que con dos parámetros, A y B, me permite modelar este problema más o menos parecido a lo que es la realidad. Pero de vuelta, decíamos que esto en realidad no está muy bien porque en realidad acá es como que pega una curva y acá yo veo que se está como achicando esto, entonces seguramente quede por acá. Entonces acá lo que puedo hacer es decir, bueno, voy un paso más y complejizo un poco mi modelo. Entonces digo, bueno, esto parece más una parábola que una recta, entonces digamos, bueno, pongamos la ecuación de la parábola, que es ax cuadrado más bx más c, y acá ya vemos que hay tres parámetros en vez de dos. Entonces, quiero que se queden con este concepto que es, bueno, con un modelo más complejo, ¿ah? Vamos a poder modelar generalmente un poco mejor la realidad. Pero obviamente, con este modelo más complejo, en este caso tenemos un parámetro más que teníamos antes, voy a necesitar más datos para validar que eso que estoy haciendo tiene sentido. ¿Tá? Obviamente, esto del LLMs no va a ser tan fácil como esta ecuación, pero para que se queden con esa idea de un modelo que predice la realidad y necesitamos datos de entrenamiento para validar que eso funcione. Bueno, esto es un poco lo que decía. Estos modelos van a tener de alguna forma perillas o parámetros que yo voy a ir ajustando con valores de la vida real. Y para que se haga una idea de estos números, GPT-3 tiene 175 billones de estos parámetros o perillas que hay que ajustar. Y GPT-4 no se sabe a ciencia cierta, pero se estima que tiene aproximadamente 1,76 trillones de parámetros. Y acá pueden surgir un par de preguntas, que por ejemplo es cómo, o sea, cuántos parámetros necesito para modelar esta realidad, que es el lenguaje, cómo voy a ajustar estos parámetros, bueno, todo eso lo vamos a ver. Y, y bueno, y acá tenemos que introducir esta noción que es cuál es, cuál es el método que tenemos hoy en día, digamos, como humanidad, para resolver un problema, ¿tá? Teniendo datos de entrenamiento sin saber cómo hacerlo por atrás, ¿tá? Entonces surge esta noción de redes neuronales, que es lo que vamos a ver ahora. Que las redes neuronales básicamente es, ahora les voy a comentar más a fondo, pero es básicamente el estado del arte en muchas cosas. Les diría que en la mayoría de los problemas de data science hoy en día. Y está bueno introducir esta noción de redes neuronales como métodos que nos permiten resolver problemas de manera genérica, ¿tá? Entonces, ¿cuál es la idea tras de esto? La idea es que yo tengo un conjunto de entrenamiento, que puede ser un conjunto de entrenamiento de datos de la realidad, que yo se lo paso a este robot, podemos decirle, y este robot me genera una solución, ¿tá? Que modela esa realidad usando esos datos de entrenamiento. Que yo capaz no tengo claro cómo resolver ese problema. Por ejemplo, para bajarlo a un ejemplo concreto, si yo a ustedes como programadores, por ejemplo, les preguntara, escríbame un algoritmo que, no sé, diferencia perros de gatos, ¿tá? La realidad es que yo personalmente, si lo tuviera que hacer, no tengo ni idea cómo hacerlo. Mismo como la ciencia no tiene claro cómo funciona muy bien el cerebro humano a ciencias. O sea, hay nociones, hay cosas que se saben, pero hay cosas que todavía no se saben. Entonces, es muy difícil entrenar, o sea, crear un modelo con if, then, else, digamos, que genere eso. Entonces, algo como esto, que yo le paso ejemplos de perros y gatos y le digo, esto es un perro, esto es un gato, me sirve para resolver ese problema. ¿Tá? Quiero que se queden con esa idea. Entonces, para entender un poco más a fondo qué es una red neuronal, vamos a ir con un ejemplito. Las redes neuronales tienen una leve inspiración, digamos, en lo que es el cerebro humano. Entonces, hay lo que se llaman neuronas y conexiones, digamos, sinapsis, que es esto acá. Entonces, está interesante que está basado un poco en la práctica y error. Como les decía, no hay una teoría matemática fuerte atrás de esto. O sea,
la teoría de matemáticas se está desarrollando a medida que pasan los años y hay cosas que, bueno, son empíricas. Alguien probó poner esto acá, cambiar esto acá y bueno, se vio que funciona mejor. Y bueno, después de eso se genera la teoría de por qué pasa eso. A diferencia de, por ejemplo, la física o la matemática o la química, lo que sea. Eh, entonces, yendo a un ejemplo concreto es, bueno, si yo tuviera que predecir el precio de una casa, ¿no? ¿Cómo haría? Bueno, puedo tener una noción de que decir, bueno, el precio de una casa depende de la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, la cantidad de metros cuadrados, ¿no? Esas son las cosas que en general podrían influir más. Entonces, yo podría decir, bueno, genero este modelo que es bastante simple, que lo que hace es, bueno, agarra el número de cuartos, lo multiplica por un parámetro que es este peso, digamos, que le vamos a llamar peso, es un valor, 0,83. Eh, Sumo eso a 2 por 0,42 más 200 por 0,92 más 1,032. Sumo todo eso y esto me da un precio, ¿no? La idea de todo esto es que yo vaya ajustando estos valores, ¿tá? A medida que le voy pasando datos de entrenamiento y que más o menos se vayan ajustando a la realidad. O sea, estos pesos al principio son aleatorios y yo los voy moviendo de alguna forma cuando van viendo ejemplos de entrenamiento para que calculen bien el precio, ¿tá? Y los datos de entrenamiento obviamente van a ser datos de entrenamiento, por ejemplo, de Mercado Libre. Yo podría agarrar 100.000 publicaciones de Mercado Libre y pasárselas. Yo tengo el valor, sé el valor real, calculo el valor esperado, veo la diferencia y en base a eso voy ajustando estos pesos. Esto es como la idea de redes neuronales vista desde, no sé, 100.000 pies, digamos, 100.000 metros. Ustedes se podrán decir, bueno, en realidad esto no tiene mucho sentido porque capaz que la cantidad de metros cuadrados influye mucho al principio, o sea, los primeros 100 metros influyen mucho en el precio, pero la realidad es que si tiene 150 metros o 190, y bueno, capaz que no cambia tanto el precio, o cambia menos que al principio. Entonces, esto no es lineal, digamos. Entonces podría decir, bueno, ¿qué pasa si genero uno de estos modelitos, digamos, para eh, diferentes entradas, digamos? Si tengo una casa muy grande, bueno, usa estos pesos. Si tengo una casa chica, en realidad, cambiame estos pesos. Si tengo muchos baños, si tengo pocos baños, etcétera. Y de alguna forma podría combinar estos estimadores, ¿tá? Digamos, diciendo que esto es un estimador, esto es otro, y de alguna forma le pongo un peso a cada estimador que según ciertos parámetros va a influir más o menos. Entonces, dibujando esto de la misma manera que o sea, esto de acá es lo mismo que esto, dibujado de otra manera. Esto es el estimador uno, esto es el 2, esto es el 3, el 4. Yo a mis estimadores le paso una entrada, los multiplico o sea, agarro lo que me da, lo multiplico por un peso, lo sumo todo y me da el precio al final. Eh, y esto un poco, de alguna forma, modela un poco cada vez más este problema que era estimar el precio de una casa. El tema es que esto tampoco tiene mucho sentido porque yo capaz que quiero apagar esta salida, digamos, dependiendo de la entrada que me viene. Por ejemplo, si la casa es muy chica, bueno, quiero que este estimador tenga más precedencia que este, que era que tenía la casa más grande. Entonces, de alguna forma quiero atenuar o apagar esta salida. Entonces ahí podría poner una especie de función ahí, que se llama función de activación, que básicamente me prende y me apaga, digamos, esta salida. Entonces, ahí con esto, que a simple vista parece tan simple, ya puedo generar, eh, puedo modelar problemas no lineales y bueno, puedo resolver problemas bastante complejos. ¿Cómo se ve una función de activación? Bueno, hay muchas. Estos son un par de ejemplos que se usan. La que más se usa hoy en día es esta, ReLU, que básicamente es, bueno, si la entrada es negativa, eh, está en cero, o sea, está apagada, y si la entrada es positiva, bueno, vale lo que vale la entrada. Entonces, es como que puedo apagar y prender lo que pasa por acá. Bueno, de vuelta, dibujando esto mismo de otra forma, yo tengo digamos, mis neuronas, que son esto que decíamos, que reciben entradas, o sea, estas son las entradas, estas son las capas ocultas, esta es la salida. Entonces, para todas las entradas, o sea, yo tengo una neurona, por ejemplo, eh, lo que hago es, hago una combinación lineal, o sea, multiplico las entradas por los pesos, ¿tá? Lo que está en rojito, digamos, lo sumo. Esto me da un valor, lo paso por mi función de activación, que en este caso generalmente es la ReLU, que era esta de acá, y esto me genera una salida, ¿tá? Y de vuelta, para cada salida yo las combino hago una multiplicación de la salida por el peso, lo sumo y esto me da un precio. Y acá, por más simple que parezca,
tenemos nuestra primera red neuronal. ¿Tá? Y como verán, como estamos, o sea, como vimos hasta ahora, cada neurona de estas es bastante simple, pero surge esta idea de que yo en realidad podría poner muchísimas de estas neuronas, digamos, una en paralelo, digamos, una abajo de la otra, y capaz que resolver problemas bastante complejos. De vuelta, dibujé lo mismo que tengo acá de otra forma. Esto le llamamos neurona. Entonces, tengo mis entradas, las neuronas, la salida. Eh, y bueno, como decía, que en realidad podríamos tener muchas neuronas en paralelo, podemos decir, bueno, en realidad yo puedo tener muchas capas, digamos, y como, digamos, comunicar esas capas y hacer combinaciones lineales de estas capas y, bueno, que la entrada de esto sea la salida de muchas neuronas. ¿Tá? Eh, y esto sería una red neuronal, en este caso de dos capas, que nos va a permitir modelar problemas más complejos. ¿Tá? Y capaz que ustedes se están preguntando de dónde salen estos pesos. ¿Tá? ¿Cómo calculo estos pesos? Que en realidad yo al principio les dije, bueno, en este caso es, no sé, 0,37, 0,91, etcétera. ¿Cómo se calcula? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es, al principio estos pesos son aleatorios, o sea, los inicializo en un valor que no cualquiera. Y, por ejemplo, si yo saco 100.000 publicaciones de Mercado Libre, tengo el valor, o sea, tengo los metros cuadrados, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, y sé cuánto vale esa casa. Entonces yo lo que hago es, pongo esos valores acá, hago esas cuentas, digamos, y me da un valor. Por ejemplo, la casa debería salir $100.000 y en realidad sale 150.000. Hay una diferencia ahí de $50.000. Entonces, yo puedo ir ajustando estos pesos, o sea, cambio estos pesos para que esa salida me dé lo que yo lo que sé que tiene que dar. ¿Tá? Entonces, le ajusto un poquito con ese ejemplo de entrenamiento. Esto me va a modificar estos pesos. De vuelta, yo sé que la salida de esta neurona tiene que ser tanto. Bueno, ajusto estos pesos para que esa salida me dé lo que tiene que dar. Y así voy en cada capa yendo cada vez más para atrás hasta llegar al inicio. Entonces, si yo repito esto muchas veces, con muchos ejemplos de entrenamiento, de alguna forma si hago este entrenamiento, digamos, que es modificar esos pesos para que al final me den lo que yo quiero. Ya hemos visto muchos conceptos, pero creo que está interesante. Algo que va a surgir también es que se vio, digamos, con la práctica es, bueno, cuanto más capas agrego, si yo tengo n capas, esto permite modelar problemas más complejos y cada capa, digamos, va de alguna forma abstrayendo cada vez más lo que es la capa anterior. Entonces, esta capa va a abstraer lo que es la entrada y esta capa va a abstraer lo que esta capa de alguna forma abstrajo. Eh, Bajando un ejemplo concreto, para que se hagan una idea, si yo tuviera una red neuronal que predice, por ejemplo, si es un perro o un gato. O sea, yo acá le paso una imagen y me dice la salida es gato sí o gato no. Eh, lo que va a predecir las primeras capas, lo que se vio que las primeras capas predicen es, bueno, predicen, por ejemplo, si hay bordes, o si hay diferencias de colores, o si hay, por ejemplo, diferencias de texturas. ¿Tá? Y las capas que están más al final, por ejemplo, la última capa, probablemente tiene una noción de si es un perro o un gato. ¿Tá? Y eso quiero que se lo queden grabado porque después nos va a servir para otra cosa. Entonces, yendo a un ejemplo de vuelta concreto de una red neuronal que tiene que predecir algo, yo tengo acá una gráfica que, o sea, empieza en -1, después va a 1, después va a 0, y quiero hacer una red neuronal que me modele esa gráfica, ¿tá? Entonces, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si no le pongo ninguna neurona? O sea, agarro la entrada, la multiplico por un valor y me da la salida. Bueno, eso en realidad estoy generando una gráfica lineal, digamos. Puedo agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si pongo dos neuronas? Bueno, esto en realidad no genera nada bueno, tres neuronas no genera nada bueno, cuatro tampoco. Puedo ir más abajo y decir, bueno, genero cuatro neuronas en dos capas, ¿tá? Tampoco llega. Pero algo interesante que empieza a pasar es, bueno, yo agrego una neurona más a esto mismo, en la primera capa, y bueno, tengo una gráfica que más o menos aproxima lo que yo quiero hacer. ¿Tá? De vuelta, puedo ir aumentando la cantidad de neuronas y la cantidad de capas, etcétera, y más o menos voy a generar lo mismo. ¿Tá? Capaz que si hago zoom, esta se aproxima mucho más a lo que es la gráfica que yo quiero. Pero ya empieza a surgir esta noción, ¿tá?
de que a medida de que nosotros agregamos más capas y más neuronas, voy a poder resolver más problemas más complejos. Obviamente también, o sea, un corolario de esto es que voy a necesitar más ejemplos de entrenamiento para entrenar mi red, porque tengo más pesos que ajustar. Otra noción que surge de esto es, si pueden ver que estas tres soluciones, digamos, estas tres arquitecturas de red resuelven el problema de manera bastante similar, ¿no? Entonces, esta capaz que demora más en hacer las cuentas porque tiene que pasarlo por más neuronas, por menos neuronas, perdón. Esta capaz que demora menos porque tiene que pasar esta salida por menos neuronas, y esta capaz que demora más porque tiene que hacer más cuentas, pero capaz que esta produce una solución mejor. Entonces ahí siempre entra, digamos, la balanza de que quiero más calidad, quiero más rapidez, etc. Y bueno, hasta acá vimos un poco de lo que son redes neuronales, digamos, bastante simplificado, pero espero que hayan entendido un poco cuál es la idea por atrás. Y bueno, las redes neuronales hoy en día es el estado del arte en todo lo que es, bueno, casi todo: visión, lenguaje, audio, video, etcétera. Y estamos poniendo a resolver con esto problemas que hace, no sé, 10 años no habían soluciones buenas. Yo me acuerdo los primeros, digamos, speech to text models que usaba, funcionaban malísimo hasta que en un momento alguien hizo un enfoque con redes neuronales y bueno, ya creo que es un modelo que es un problema que está resuelto, ¿tá? Modelos como Whisper y eso funcionan perfecto y podemos transcribir horas de audio en segundos. Acá igual pueden surgir algunos problemas, algunas dudas, que es, bueno, en realidad lo que vimos hasta ahora, las redes neuronales se manejan con números, digamos. Yo quiero en realidad predecir texto, ¿no? Quiero pasarle un texto y que me diga, bueno, cuál es la continuación de esta palabra. ¿Cómo podría hacer yo para pasarle un texto, que la red lo entienda y que me genere un texto de salida? Porque como vimos, las redes manejan números, manejan 0,83, 1, lo que sea. Entonces, ahí para eso tenemos que introducir otro concepto, que es el concepto de embeddings, lo que vamos a ver ahora. No sé si lo habrán escuchado antes, pero bueno, está bueno introducirlo con esto que usa OpenAI, que ahí está el link si quieren probarlo después, platformopenai.com/tokenizer, que nada, ustedes pueden introducir un texto y te muestra cómo ChatGPT lo pasa, o sea, de alguna forma lo divide y lo pasa a un número. Entonces, por ejemplo, en realidad es el número, internamente lo representa como el número 818, field es 2214, etc. El tema que ahí surge la duda de, bueno, ¿de dónde saco esos números, no? Son números aleatorios, digamos, son random. ¿Qué identificador le damos a cada palabra? Y ahí lo que se vio es que tiene sentido darle un identificador que tenga sentido, digamos, léxico, ¿tá? Entonces, si yo tengo un mapa, digamos, de palabras y tengo acá banana, bueno, si el identificador de banana es 514, yo creo que papaya, que es una palabra que está bastante cerca y que generalmente aparece a continuación de banana, por ejemplo, o puede aparecer cerca, quiero que esté cerca. Entonces, si a este le di 514, a este le debería dar el identificador 515. Lo mismo perro gato, si este le identificador 1 y 2, bueno, deberían estar cerca. Y a su vez, deberían estar bastante lejos de lo que es el identificador de banana. Entonces acá podemos introducir el concepto de distancia entre palabras, ¿tá? Que si las representamos en algún espacio vectorial, en este caso, ¿tá?, dos dimensiones, eh, nada, entra la noción de distancia entre palabras y, bueno, que haya palabras que están cerca de otras, lejos de otras, y eso después nos va a servir para que nuestra red entienda qué palabras tienen que estar cerca de otras, ¿tá? Y de vuelta, como introduzco este concepto de distancia entre palabras, podría introducir el concepto de distancia entre frases, ¿tá? Entonces, capaz que la distancia entre palabras no es un número, sino que capaz es la distancia entre frases, perdón, no es un número, sino que puede ser un vector. Y podría decir, bueno, la distancia entre estas palabras es este vector. ¿Cómo generamos este vector de distancias entre palabras? ¿Tá? Imaginemos que nosotros tenemos una red neuronal que predice la próxima palabra. Entonces, si yo le paso esta entrada que es hello, this is. Hello es el identificador 2456, this el 13, is 567. Y bueno, una posible continuación de esta palabra es hello, this is me, por ejemplo, ¿tá? Entonces, la próxima palabra que debería predecir sería me, con un cierto identificador.
Entonces, como les decía, las capas van abstrayendo lo que es la entrada hasta que al final tienen un entendimiento muy abstracto de lo que es la entrada y cómo se relaciona con la salida. Entonces, si esa red predijera la próxima palabra, de alguna forma tiene que tener un entendimiento de lo que es la entrada. ¿Tá? Entonces, esta información de alguna forma está codificada en estos pesos de la red. Y yo puedo decir que estos valores de esta última capa, de alguna forma, es una abstracción de lo que es la entrada. ¿Tá? Y a esto es lo que le llamamos embedding. O sea, este vector de números, o sea, este arreglo de números vector, como le quieran llamar, que tiene dimensión n, ¿tá? N siendo la cantidad de neuronas que hay acá, de alguna forma está abstrayendo y me permite representar en un espacio vectorial lo que es esta entrada. Eh, ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, si ustedes le preguntan al ChatGPT, por ejemplo, ¿en qué año nació Artigas? ¿Nacimiento de Artigas? O, bueno, ¿cuál es el natalicio de Artigas? Son todas preguntas que están muy relacionadas entre sí, ¿no? Y en realidad la respuesta es la misma. Entonces, yo quiero poder representar esta pregunta con un número, o con un vector en este caso, y que la distancia entre esos vectores de cada una de esas preguntas sea poca, sea chiquita, y la distancia contra otras preguntas sea muy, muy lejana. Entonces, todas estas preguntas que son la misma, de alguna forma, yo quiero que tengan vectores similares y que yo pueda representarlas como un número similar. Entonces, con esto llegamos al ChatGPT. Bueno, todavía no, falta un camino todavía. Pero lo que hizo Google en el 2017 crea un concepto que se llama Transformers, que agarra este concepto de embeddings, que básicamente es representar texto a partir de un vector y que ese vector sea una abstracción de ese texto, para que significa algo en algún espacio vectorial. Crea este concepto de Transformers, que no es esto, sino que es básicamente una arquitectura de red neuronal, que básicamente es, bueno, yo acá la red neuronal la dibujé acostada. Esto es lo mismo, pero está, digamos, parado, donde cada uno de estos bloques, digamos, es una capa de esta red neuronal. Tienen otras cosas que hacen otras cosas, otros procesamientos, digamos, pero lo importante está acá, en lo que se llaman Transformer Block, que dicen ellos, que esto es como si fuera una capa de la red neuronal, que si yo hago zoom en este bloque, digamos, tengo estos bloques de transformer que le llaman ellos, que lo que hago es, si yo tengo mi entrada que es Hello Disease, por ejemplo, lo que hacen es generan una especie de mini red neuronal, ¿tá? Digamos, en paralelo. Esto es una mini red neuronal, esto es otra, y cada una de estas, ¿tá? Genera un embedding diferente. ¿Qué hacen estos embeddings? Bueno, estos embeddings lo que hacen es, tratan de representar ciertas cosas sobre esa frase. ¿Tá? Entonces, tenemos embeddings que le prestan más atención a lo que es el inicio de la frase, tenemos otros que le dan más atención al final, tenemos otros que codifican la relación entre el principio de la frase y el final, etc. ¿Tá? Entonces, con esta noción de que estas mini redes generan un embedding que ven cierta parte de la frase. Esto lo hacen en paralelo. En el caso de GPT-3 hay 96 de estas mini redes en paralelo. ¿Tá? Hacen unas combinaciones lineales, ciertas cuentas, etcétera. Y esto me genera como la salida de esta capa. Y esto lo repiten 96 veces. O sea, hay 96 de estas mini redes que generan embeddings, o sea, abstracciones de mi entrada, se combinan y después tienen 96 de estas capas, una tras de la otra. Y bueno, esto es GPT-3, que tiene 175 billones de parámetros y 96 capas. ¿Tá? Entonces, esto realmente puede parecer un poco ahí abrumador capaz, pero lo importante es quiero que se lleven de esto es, obviamente no es que alguien se levantó un día y dijo, bueno, voy a encajar 96 de estas acá en paralelo, y le voy a encajar un dropout acá y una función de activación HELU, etcétera, sino que esto obviamente es una evolución, ¿tá? Que empezó en el 2015 más o menos, o sea, venía antes, pero empezó fuerte en el 2015 con estos modelos de lenguaje. Bueno, el principal siempre fue Google históricamente, es el que tiene más modelos, el que tiene más papers, etcétera,
pero OpenAI lo que hizo fue tomar bastantes de estas ideas y, bueno, escalarlas, básicamente. Y bueno, a partir de eso surgió GPT-1, 2, 3, 4, hasta el día de hoy que tenemos modelos como GPT-4, Claude, Gemini y Llama, que son básicamente el estado de arte. Pero obviamente esto fue una evolución, ¿tá? No es, de vuelta, no es alguien que se levantó de un día para otro y se le ocurrió cómo hacer esto. Algo interesante también es, les expliqué un poco cómo funciona el entrenamiento de esto, pero está bueno verlo, eh, digamos, con una imagen. Alguien que se llama Andrew Carpathy, que era el director de AI de Tesla, agarró, básicamente hizo un mini GPT y lo que hizo es, bueno, quiero hacer un mini GPT que me escriba Shakespeare, ¿no? Entonces lo que hizo es, agarró todos los libros de Shakespeare, los puso en un TXT y básicamente generó ejemplos de entrenamiento que entrenan ese mini GPT. Entonces, esto es, digamos, texto de Shakespeare que está en inglés antiguo. No es algo que uno entienda y más o menos le haga sentido, pero bueno, así era el inglés antiguo. Entonces, si yo agarro mi mini GPT sin entrenarlo y le digo, bueno, predecime la próxima palabra, empezando con Z, ¿tá? Pero no va a predecir es esto, ¿tá? Algo que no tiene ningún sentido, tiene caracteres que casi no existen, no se usan en el idioma inglés, no tiene ningún sentido. Pero a medida que yo voy entrenando, ¿tá? Con este texto de Shakespeare, esta red, y voy modificando esos pesos, empiezan a aparecer cosas, bueno, ya después de 250 iteraciones, o sea, 250 ejemplos de entrenamiento que ve esta red, ya empiezan a pasar cosas que tienen sentido, por ejemplo, ya no hay caracteres raros, etcétera. Después de 500 iteraciones, bueno, empiezan a pasar preguntas, etcétera. Después de 30.000 iteraciones, bueno, yo no soy experto en Shakespeare, pero es algo que está bastante parecido a lo que era inicialmente. ¿Tá? Entonces, está esta idea de, al principio se genera algo que no tiene sentido, yo lo puedo ir iterando y lo puedo ir llevando lo más cerca que quiero bueno, a mi objetivo. De vuelta está bueno entender que, qué se necesita para entrenar un modelo de estos. Andrew Carpathy lo hizo con un mini GPT porque es una red muy chiquita y está muy especificada, o sea, es muy específica en predecir, en generar texto de Shakespeare. Pero si yo creo algo que es como ChatGPT, necesito ir, bueno, millones de parámetros, millones de red, miles de capas, etcétera. ¿Qué tantos datos necesito para entrenar algo así? Bueno, este es un ejemplo de Llama, que es un modelo open source de Facebook, que estos son los datos de entrenamiento con los que lo entrenaron, ¿no? Entonces, usan un dataset que se llama Common Crawl, que es algo como el 60% de internet público que hay, o sea, es un disparate. Eh, tres- Ellos usaron 3 teras de ese dataset. También usan muchos datos de GitHub, o sea, 328 gigas de repos de GitHub, Wikipedia, libros, etcétera, papers científicos. Acá otra noción que surge es, bueno, le dan más peso, o sea, hacen que la red vea varias veces estos datos de alta calidad. Por ejemplo, Wikipedia es un dato de muy alta calidad, los libros también, pero capaz que Common Crawl, que es, bueno, páginas de internet random, no es tan bueno, entonces no le doy tanto peso. Eh, y acá surge la noción de, bueno, nuestros modelos van a ser tan buenos como los datos de entrenamiento que tenemos. También surge la idea de que no cualquiera tiene acceso a estos datasets, ¿no? No cualquiera tiene 328 gigas de dataset de GitHub. También algo que está bueno ver es cómo esta progresión es exponencial, ¿tá? Del año 50 al 2010, básicamente, o sea, esto está en escala logarítmica, no está en escala lineal. Eh, Nada, la cantidad de parámetros que podíamos modelar en nuestras redes neuronales era menos del millón, por ejemplo. En poco tiempo pasó a 100 millones, pero después hay una curva casi vertical, ¿tá? Y eso está en escala exponencial, logarítmica, perdón. Y bueno, del 2010 al 2020 pasamos de 10 millones de parámetros, ¿tá? A 1 trillón. ¿Qué significa esto? Bueno, está bueno hacer una analogía, obviamente salvando las diferencias que hay con el cerebro, pero el cerebro tiene 100 billones de neuronas, más o menos cada neurona se conecta con otras 7.000. Si hacemos esta multiplicación, nos da que el cerebro debería tener 700 trillones de parámetros, ¿tá? Y hoy en día estamos en ChatGPT 4, más o menos anda en un trillón y algo de parámetros. O sea, si hacemos la analogía que el cerebro es muy parecido a un modelo de lenguaje,
estamos a 2 órdenes de magnitud de lo que podría modelar un cerebro. ¿Tá? Obviamente esto no es 1 a 1, no es tan así, pero creo que está bueno hacer la analogía y hacerse la idea de que podríamos llegar. Y tampoco está tan claro que escalando ChatGPT, digamos, podemos llegar a un cerebro humano. Algo bueno de entender también es estos modelos que se generan de entrenarlo con millones de textos están lejos de ChatGPT. Y bueno, estos modelos se llaman base models, que básicamente fueron entrenados con millones de datos de entrenamiento de Internet, básicamente, y están lejos de lo que es ChatGPT. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, bueno, escribe un poema de bread and cheese, bueno, esto empieza a generar texto repetitivo que no tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque como está entrenado con datos de Internet, es muy difícil que el texto que hay a continuación de Write a poem about bread and cheese, o sea, en una página web que dice Write a poem about bread and cheese, es muy difícil que haya un poema de bread and cheese. En cambio, si yo digamos, le engaño a este modelo y le digo, bueno, here is a poem about bread and cheese, 2 puntos, y lo hago completar, bueno, es muy probable que genere algo que tiene sentido, que sea un poema, porque en mis datos de entrenamiento, si existía este texto, es muy probable que lo que haya abajo es un poema de bread and cheese. Entonces ahí estamos cerca de ChatGPT, ¿tá? Y esto es el pipeline que usa ChatGPT por atrás, ¿tá? Esto lo compartió Andrew Karpathy, que trabajaba en OpenAI. Eh, entonces, nosotros tenemos nuestros base model, que es esto de acá, que básicamente les decía, necesitamos básicamente todo Internet, trillones de palabras, etcétera. Lo entrenamos con miles de GPUs, o sea, tarjetas de videos. Estamos meses para entrenarlo y solo entidades como Facebook, Google, Apple, etcétera, eh, pueden hacer eso hoy en día. Una vez que tenemos ese modelo, lo que necesitamos hacer es que de alguna forma funcione de esta manera. O sea, yo le pido algo y me responda bien. Entonces lo que hacemos es lo sobreentrenamos, lo entrenamos de vuelta con ejemplos de, bueno, si esta es la pregunta, esto es la respuesta. Entonces le pagamos a personas, digamos, que generen estos ejemplos, que son capaz 100.000 ejemplos de entrenamiento, que son, bueno, ¿cuál es la capital de Uruguay? La capital de Uruguay es Montevideo. Bueno, hacemos 100.000 de esos ejemplos de entrenamiento y reentrenamos ese modelo gigante que teníamos eh, de vuelta, con cientos de GPUs, algunos días de entrenamiento. El tema es que esto todavía no genera algo suficientemente bueno, entonces tenemos que ir un paso más adelante. Entonces lo que hacemos es usar algo, esto lo usa ChatGPT, por ejemplo, que lo que hace es, bueno, agarra personas y hace que generen preguntas, pasa estas preguntas por un modelo de lenguaje, que es este modelo de lenguaje entrenado, y lo hace generar 5 preguntas, 5 respuestas, por ejemplo. Entonces le dice a la persona, bueno, para esta pregunta, elegime cuál de estas 5 respuestas es la mejor. Entonces, con esto, nosotros podemos generar millones de ejemplos de entrenamiento. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque si yo tengo que hacer millones de entrenamiento de millones de datasets, digamos, de ejemplos de entrenamiento de preguntas y respuestas, eso es re difícil. O sea, me sale carísimo, lleva pila de tiempo. Pero en cambio, si le digo a una persona, bueno, estas son 5 opciones para esta pregunta, elegí la mejor. Básicamente lo único que tienes que hacer es un clic o darle un dedito para arriba. Es mucho más fácil generar ejemplos de entrenamiento. Entonces, hago esto que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback para sobreentrenar mi modelo de lenguaje. Y mismo, seguramente lo hayan visto, que se usa en ChatGPT. O sea, cuando te genera una respuesta, tiene un dedito para arriba y un dedito para abajo. Bueno, ahí lo que estás haciendo es, estás ayudando a ChatGPT a lo que se llama fine-tunear, digamos, su modelo. ¿Tá? Entonces, recién acá tenemos algo como ChatGPT. ¿Tá? De vuelta, necesitamos miles de GPUs, cientos de ejemplos de entrenamiento, cientos de meses, de días, digamos, cientos de personas para llegar a algo así. Entonces, para ir cerrando, creo que está bueno. Estas son las recomendaciones que nosotros damos en Earworks cuando hacemos proyectos desde cero. Entonces, son, digamos, de for recommendations asterisco porque es medias genéricas, pero, pero está bueno ver las recomendaciones que nosotros damos, que son, bueno, siempre empezar por el estado del arte. El estado del arte de los modelos son GPT-4 y hoy en día Claude 3, que es un modelo de Anthropic, Opus, que funciona mejor que ChatGPT 4. Entonces, bueno, si tienen que hacer algo, empiecen por lo mejor, resuelvan el problema con eso y, y bueno, una vez que tengan eso, después lo podemos seguir iterando. Algo que me gusta hacer a mí bastante es, bueno,
cuando tenemos que resolver un problema, pensar, bueno, si yo tuviera que contratar a alguien para que me resuelva este problema y le tuviera que escribir un mail, un freelancer, digamos, le tuviera que escribir un mail que le explico todo qué tiene que resolver, qué tendría que escribirle, ¿tá? Y pensar que esa persona no me puede escribir preguntándome cosas, ¿tá? Yo le tengo que mandar un mail que esa persona lea lo que tiene que hacer y realmente entienda ese mail y lo pueda hacer. Entonces, le voy a tener que pasar ejemplos de lo que yo quiero, le voy a tener que explicar bien todo el contexto de por qué quiero resolver este problema, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que están bastante buenas, que es bueno, probar todo lo que es prompt engineering, que es esto. Hay un método que se llama Chain of Thought, que básicamente lo ayudas al modelo a pensar. No quise meterme en detalle porque se iba a ir largo, pero está muy interesante. Después se vio también que si vos al modelo le pedís algo, él te genera una respuesta y vos lo único que haces después es, bueno, hacerle otra pregunta que es, ¿estás seguro que lo que me respondiste está bien? Ya solo hacer esa pregunta, ¿tá? Pasa, por ejemplo, hay uno que es, vos le decís, let's work this out in a step-by-step way to be sure to have the right answer. Vos le decís eso y se vio que en algunos casos la accuracy pasa del 17% al 83%, ¿tá? O sea, puedes tener mejoras sustanciales solo por cambiar la prompt y solo por hacerle preguntas después que genera. Obviamente pasarle casos de ejemplo, si vos tenés que generar algo, decirle, bueno, mira, si yo te paso esto, quiero que me generes algo así, etcétera, etcétera. Estos modelos no son muy buenos haciendo cuentas, por ejemplo, generando código, entonces capaz que nos podemos ayudar de lo que son herramientas. La mayoría de estos modelos grandes generan estas herramientas. Eh, y bueno, y una vez que tenemos algo que funciona, bueno, capaz que si no te funciona tan bien, capaz puedes ir y decir, bueno, voy a fine-tunear mi algoritmo, voy a generar un dataset para fine-tunear mi modelo y podemos usar cosas como, por ejemplo, fine-tuning. Hay técnicas hoy en día que se llaman LoRa, que te permiten entrenar estos modelos bastante bien. Bueno, y una vez que tenés algo que funciona bien, bueno, ahí recién podemos optimizar los costos, ¿tá? Podemos decir, bueno, probemos usar un modelo más bobo, como el GPT 3.5, un modelo más rápido como Cloud HiQ, eh, o poder decir, bueno, quiero usar modelos open source porque quiero gastar menos, bueno, uso Mistral, etc. Y un poco, para ir terminando, bueno, ¿cuál es el futuro de esto, no? Entonces, yo lo que veo, el futuro de esto, más que nada la parte técnica. Obviamente estos modelos van a seguir mejorando cada vez más. A mí me gusta entrar mucho a ese link es un leaderboard que me dice, bueno, cuál es el mejor modelo hoy en día. Y lo interesante es que este modelo está rankeado por personas. No es que hay un benchmark de nada, sino que es, bueno, se pone a una persona probando este modelo y este, y la persona hace una pregunta y te dice, bueno, este modelo es mejor que el otro. Eh, Nada, todos los días eso se va actualizando, está buenísimo verlo. Después, otra cosa que va a pasar es cada vez los modelos van a soportar contextos más grandes. ¿Qué es esto del contexto? Bueno, si yo le paso un libro entero, le puedo hacer cualquier pregunta de ese libro y me vas a responder. Hace ya poco estos modelos tenían contexto de, no sé, 20.000 palabras. Hoy en día están en los millones de palabras. Entonces, nada, puedo hacer cosas más complejas, obviamente. Obviamente, los modelos van a seguir creciendo. GPT-5 dicen que va a ser una locura. Pero bueno, con ese crecimiento del modelo, obviamente, necesito más datos de entrenamiento. Entonces, algo que se está viendo, y bueno, hay como Wikipedia, por ejemplo, que es un dataset que se creó hace poco. Básicamente, es un dataset sintético. O sea, básicamente agarra artículos de Wikipedia y en base a eso puede generar, usando una LLM, otro artículo en base a que capaz que combina dos o ve otro enfoque de ese mismo artículo, que esos datos nos sirven para entrenar otro modelo. ¿Tá? Otra cosa que está viendo es estos modelos de lenguaje. Es como que estamos matando un mosquito con una escopeta porque se está viendo que estos modelos están subentrenados. ¿Tá? Hace una semana salió un paper que estaba buenísimo que dice, bueno, ¿qué pasa si yo agarro estos modelos de 96 capas y le saco las últimas 40 capas? ¿Tá? Eh, sí, más o menos 30 capas le sacaban, o sea, un número bastante sustancial. Haciendo unos pequeños cambios, básicamente podían llegar a la misma accuracy, o sea, podían resolver el mismo problema con el 30 a 40% menos de capas. ¿Tá? Entonces, eso significa que los modelos están subentrenados y le estamos dando más neuronas de lo que necesitan. De vuelta, técnicas como quantization, que básicamente nos permiten hacer los modelos más chicos, y en vez de
que nuestros pesos sean valores enteros, valores reales, por ejemplo, no sé, 0,8, podemos decir, bueno, está, es un entero. O es un número entre -1 y 0,1, por ejemplo. Y esto, haciendo unas magias, podés hacer un modelo que genere bastante, que funciona bastante bien y obviamente pesa capaz que 32 veces menos que un modelo grande. Otra cosa que está pasando es modelos, por ejemplo, 70 billones, que es un disparate, que antes solo lo podías correr en un data center. Hoy en día ya lo podés entrenar en dos tarjetas de video 3090 que cualquiera puede comprar. Eh, Después se está viendo que cada vez más es más fácil guiar a los modelos aquí en guiar en lo que nosotros queremos hacer. Pasaba al principio que vos le tenías que explicar muchísimo lo que querías para que te entendiera, o si le cambiabas un poco la prompt, no funcionaba bien, entonces cada vez esto está funcionando mejor. Y bueno, nuevas aplicaciones para todo esto que es embeddings. Ahora en Igen estamos con un proyecto de, por ejemplo, generar resúmenes de documentos de 200 páginas. Entonces, usamos este concepto de embeddings para hacer, digamos, clusters de temas en cada documento y, bueno, generar resúmenes a partir de eso, lo cual está bastante bueno. Yendo un poco además a la parte filosófica, creo que lo que va a pasar es estos modelos cada vez van a ser más chicos también y vamos a poder correrlos en nuestros celulares. Mismo ya lo podemos hacer. Yo hace un tiempo compilé un modelo de estos en mi celular. Hay frameworks que te permiten compilar en Swift y lo puedes correr en un iPhone y funciona muy rápido, lo cual es sorprendente. Eh, y bueno, van a estar integrados al nivel del sistema operativo, me parece. Entonces van a poder aprender, digamos, de todo lo que hacemos, ¿tá? Van a poder leer todas nuestras conversaciones de WhatsApp, van a poder ver cuando reservamos en Google Maps un lugar, lo que sea, etcétera, leer nuestros mails, van a estar integrados a nivel del OS y bueno, van a estar personalizados para nosotros. Entonces yo le puedo preguntar, che, recomiéndame un lugar para ir a comer y bueno, toma en cuenta todo lo que hablé en este día, lo que me gusta, etcétera, y me va a recomendar algo. Esto obviamente va a traer que muchos productos van a desaparecer y otros van a aparecer, entonces hay una oportunidad de negocio bastante grande. Algo que está bastante bueno, que lo ve Microsoft en un paper que se llama Sparks of Intelligence, que está bastante bueno, que básicamente se pregunta, bueno, ¿es ChatGPT 4 inteligente? Y bueno, y ahí hay gente que dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer es redefinir lo que es inteligencia, porque si nosotros le hacemos el test de Turing a GPT-4, en realidad lo pasa. Entonces, bueno, hay gente que habla de artificial, en vez de artificial general intelligence, bueno, artificial human intelligence, o sea, definir qué es la inteligencia humana, qué es la inteligencia en general, qué es la inteligencia animal, etcétera. Creo que otra cosa que va a pasar es, nosotros hasta ahora estamos en lo que es la edad de la información, ¿tá? ¿Qué significa esto? Bueno, hasta hace muchos años, o sea, a principios del siglo XX, la gente que tenía la información era gente sabia, digamos, era gente privilegiada. Con el siglo XX, digamos, con todo lo que es enciclopedias, bueno, Internet, obviamente, la información pasó a ser un commodity, pero la inteligencia todavía era algo que se valoraba. Entonces, la gente estudiaba, digamos, y la gente le pagaba a alguien que era más inteligente que ella para resolver un problema, ¿tá? Entonces, lo que va a pasar ahora es todo lo que es esto de inteligencia va a empezar a ser cada vez más un commodity y gente que capaz, digamos, va a tener más gente va a tener acceso a este tipo de cosas, que es inteligencia as a service, digamos. Eh, También está pasando que, bueno, hay países que dicen, bueno, yo no quiero que haya tres o cuatro proveedores de inteligencia artificial, que van a ser Google, Microsoft, OpenAI, etcétera, que tengan control sobre lo que consume mi población, ¿tá? Entonces, si yo soy China, por ejemplo, no quiero que la gente consuma OpenAI porque no quiero que la gente le pregunte, oh, ¿qué pasó en la Plaza Tiananmen en octubre, no sé cuánto? Entonces, quiero que responda algo que está alineado con los valores de mi país, ya sea para bien o para mal. Porque, por ejemplo, no sé, yo estoy en el mundo occidental, en el mundo, por ejemplo, islámico, bueno, capaz que tengo otros valores que no comparte con el mundo occidental y viceversa. ¿Tá? Entonces, hay países como Francia que ya hoy en día dijeron, no, no quiero que depender de un país americano para que me responda preguntas de mis ciudadanos. Quiero tener una France LLM, digamos, que me responda a estas cosas. Y ahí entra, obviamente, el valor del open source. No como algo así idílico, como algo que realmente va a dar mucho valor, porque cada persona va a poder tener un chat GPT personal y bueno, cada país va a poder tener acceso a fine-tunear, digamos, estos modelos que van a ir de país en país.
Y bueno, acá les dejo una referencia por si les interesa más entrar en el tema. Igual en las diapositivas puse un poco de links para que vayan